Bueno, mientras terminamos de prepararlo, os introduzco los proyectos que vamos a ver aquí. Concretamente, vamos a tener dos proyectos que tienen un componente muy relacionado. El primero de ellos nos lo va a presentar Gerardo y María Ángeles, y es un proyecto sobre el método del aprendizaje del lenguaje musical para personas ciegas. Como podéis imaginaros, todo tipo de lenguaje que tiene una simbología particular, no la clásica, no el abecedario, números, tiene un componente de complejidad, realmente un componente gráfico grande. ¿Cómo se enseña eso a niños y a personas ciegas? Eso es un reto no bien resuelto, y ellos nos van a mostrar una solución en la que han colaborado, porque ellos proceden de dos áreas de trabajo diferentes y han colaborado para conseguir una herramienta que ayude en esta temática. Como decía, hay dos proyectos que están muy relacionados. El siguiente nos lo va a mostrar Joe Samuel, creo que viene de la UPM, y también es un lenguaje, como digo, que está muy relacionado con el de la música, porque él trabaja, el proyecto que nos va a mostrar precisamente es otro lenguaje que existe, que es el de cómo se definen en ingeniería, por ejemplo, los circuitos o elementos que tienen un componente gráfico. Concretamente en este caso son circuitos digitales, si no recuerdo mal. ¿Cómo se traslada eso a personas que no pueden ver esos circuitos? Es, como si lo pensáis bien, es otra forma de lenguaje, en definitiva, un lenguaje gráfico que se tiene que convertir a un lenguaje que en este caso él nos va a explicar cómo lo hace a través de este proyecto de Graces, o Graces, escrito en español. El tercero de los proyectos que vamos a ver nos lo va a presentar Carlos Castellano y Alfonso Escaches, que es Park for This, y es una plataforma para intentar gestionar de una mejor forma o más eficiente todo el tema de aparcamiento. Siempre, claro, el aparcamiento en las ciudades, y pensando, por supuesto, en el aparcamiento protegido para personas con movilidad reducida, pues es un elemento crítico, porque hay que saber si va a haber disponibilidad donde voy. Esa información sí está bastante controlada en un principio por las administraciones, por los ayuntamientos, pero después cómo todo eso lo manejamos para utilizarlo con eficacia y eficiencia es el reto al que ellos se han enfrentado. Y en cuarto lugar vamos a ver un proyecto que es de robótica, que es, de hecho, ellos nos van a explicar, las tres personas que vienen de la Universidad Carlos III, nos van a explicar los elementos claves del robot Teo. El robot Teo no lo tenemos aquí, está de hecho en la zona de stand, y os invito a que vayáis a verlo y veis todas las potencialidades que tiene. Ellos nos van a enseñar un vídeo y nos van a explicar con un poco más de detalle, claro, en qué difiere por ejemplo, ese robot con el otro que tenemos en la zona de recepción, y las diferencias y las potencialidades que tiene concretamente el robot Teo. Entonces, como veis, son proyectos, algunos con bastante relación, otros muy distintos, pero todos ellos aquí en los que se trataba esta tarde es de tener proyectos reales, o sea, proyectos que están en proceso ahora mismo de despliegue y con los cuales vamos a poder interactuar. Unos los veremos más a futuro en nuestra sociedad, como pueda ser ese robot, porque no dejan de ser elementos, por hoy en día, proyectos de investigación, pero desde luego ya cada vez vemos que falta menos para que tengamos robots entre nosotros. En este caso son robots humanoides con aspecto, simula un humano, no es que tenga un aspecto similar a un humano, porque tampoco es eso, pero esa es la idea. No sé si estamos ya todos preparados. Pues vamos a empezar. Vamos a ir controlando el tiempo para no demorarnos en exceso. Vamos a empezar con el proyecto de Brightbox con Gerardo Barbarov y María Ángeles Martínez. Ambos, Gerardo viene de la parte del movimiento Maker, es todo
es un modelo de ejemplo de persona emprendedora y que un maker, lo que se denomina hoy en día. Y María Ángeles, pues es especialista, estudió en el Conservatorio de Música y cuando queráis, Braille Box. Buenas tardes. Este es un primer prototipo que teníamos, lo trajimos ya, ahora no está funcionando. Y la idea básica es escribir braille de una manera con bajo costo y que sirva para niños. La idea original era que con esta caja se controlaba un robot. Entonces, con las iniciales, uno iba controlando el robot. Lo fui a probar al CRE de Sevilla. Bueno, al final contacté con ella, que es experta en música, y surgió la idea de hacer que el robot interprete música, escribiéndola en braille. Entonces, bueno, de este prototipo, que bueno, era la base, se ve que es bastante hecho a mano, el elemento principal es usar interruptores, que son muy sencillos y baratos, que si uno los pulsa, se queda abajo, y si lo vuelve a pulsar, queda arriba. Entonces se puede leer por el tacto. Entonces luego evolucionamos a este, que es bueno, un poquito más depurado, y ya ahora es autónomo, no necesita tener el robot, nada, y ahora vamos a mostrar solo la parte de música. Entonces, si yo le pongo, esta es la letra M, ¿está la presentación donde está el braille? Sí. El PowerPoint, si lo podéis, por favor, Bueno. proyectar, ahí lo tenemos. Sí. Ahora sí. Bueno, entonces, esto para iniciarlo ponemos una M. Esto está desconectado del ordenador, esto es autónomo. Eso nos indica que se ha iniciado en el modo musical. Entonces ahora, por ejemplo, el niño puede ir escribiendo aquí una melodía. Ahí vamos a poner así, por ejemplo. Pulsamos. Bueno, yo música lo mínimo. Acá la que sabe es Mariam. Bueno, dejo estas cuatro y... Bueno, entonces los modos de funcionamiento, uno es que va escribiendo y si le da una vez, lo ejecuta, ¿no? Y después tenemos otros modos en el que se puede hacer cíclico. Entonces, aprieto y lo sigue ejecutando. Y a su vez es dinámico. Si yo cambio una nota, me falta algo de sincronizarlo para tener el evento de que empezó. Como se ve ahí el braille, los primeros 4 puntos de aquí son la nota y el tiempo lo controlan los dos de abajo. Entonces, vamos cambiando dinámicamente. Si le doy una vez se para. Y luego tenemos una forma también que es nota a nota. Entonces pulso una vez. Cada vez que lo va pulsando, como esta estaba igual, puedo acá poner un error, vamos a poner... Ese pitido, que es una frecuencia que está, es algo que no es una nota, porque si un símbolo que no está ahí, lo reconoce como que no es una nota musical. Bueno, luego tenemos... ¿Pasamos a conectarlo al ordenador? O... ¿Explico yo, no? Sí, bueno. ¿O no? Sí. Explícalo tú y yo. Bueno, como habéis podido ver, ¿no? Un poco en la... Vale. Como habéis podido ver en la tabla que tenemos ahí, ¿no? Y como ha comentado Gerardo, la música en braille difiere considerablemente de la música escrita en pentagrama. En braille no usamos pentagrama, sino que se usa un código de letras y signos que inventó el propio Louis Braille, no tiene nada que ver con la escritura anglosajona.
como decíamos, son las letras que van de la D a la J en el alfabeto, a las cuales añadimos el punto 3 para convertirlas en negras, que es el de la izquierda, o el punto 6 para convertirlas en, el 3 para convertirlas en blanca, o el punto 3 para convertirlas en negra, ¿vale? Entonces, como veis, es un código muy abstracto y muy distinto al convencional. ¿Qué pasa? Que hasta ahora no existía ningún material que permitiera al alumno iniciarse en la musicografía Braille. Y era un código totalmente desconocido para el maestro de aula, el cual tampoco sabía muy bien cómo asesorar al alumno, ¿no? Entonces, la BrailleBox ofrece una herramienta muy interesante, por un lado, porque permite trabajar a niños muy pequeños, ya que los pivotes son fácilmente manipulables, y sobre todo también porque es muy fácil, una vez el niño tiene escrita una nota, distinguir entre el punto 3 o el punto 6, ¿no? Y al mismo tiempo la máquina te da una respuesta auditiva, ¿no? Y puede comprobar. ¿Por qué no suena la segunda? Sí, ¿no? Pero... Ah. ¿Vale? Si ahora le pedimos al alumno que en vez del punto 3 ponga el punto 6, pues va a comprobar cómo la velocidad es más rápida. ¿Vale? Entonces, sobre todo vemos cómo es muy fácil en estos caracteres grandes diferenciar entre punto 3 y punto 6, ¿no? Y, por tanto, romper la nota en la parte de arriba y la parte de abajo. Por otra parte, el que la máquina ofrezca una respuesta musical le da sentido a lo que el niño está haciendo, ¿no? Le da un sentido musical. En Braille no podemos ver la altura del sonido, no podemos ver el dibujo melódico. En cambio, con esto podemos escribir un fragmento y al mismo tiempo pues, escuchar lo que estamos escribiendo, ¿no? A ver. Perdón. Esta tenía que ser aquí. Ahora. ¿Vale? Principio de cumpleaños feliz. Entonces, el niño puede escribir una canción. Hemos hecho pruebas con alumnos de Sevilla y hemos visto como niños que nunca habían usado la musicografía Braille les resultaba muy lúdico, muy motivador, muy intuitivo y eran capaces de escribir, ¿no?, las notas musicales y ver cómo se correspondía la letra con el sonido y cómo se correspondía la escritura de las figuras con los puntos 3 y 6. Con alumnos más avanzados y también usamos un sistema de tarjetas que el niño podía identificar auditivamente y luego corresponder con la BrailleBox. Y bueno, lo último ya, sí, sobre todo lo más interesante es la posibilidad que ofrece un software, ¿no?, paralelo que lo que permite es observar en pantalla lo que sale lo que el niño escribe en la BrailleBox. Espérate, ¿le damos? Vale. No. Arranca tú. Okay. No puedo. A ver. ¿Ahora? ¿El sonido de esto? No sé. ¿Lo habías bajado o no? No sé. Está quitado. Bueno, mira, lo ponemos. Lo que va a pasar ahora es que se conecta la BrailleBox con el ordenador, de forma que cualquier nota que escribamos en la BrailleBox va a aparecer en pantalla escrita con la escritura convencional. Sí, está funcionando, pero el sonido... Espérate, a ver si es insert F1. Un segundo, que a veces la habré tocado sin querer. A ver, ¿ahora ya? Ahora ya está. Dale. ¿Vale? Ahora mismo estamos viendo en pantalla lo que está escrito, ¿no? ¿No se ve? En Braille, perdón. Está escrito en Braille, sí, en Braille. Si activamos con la letra Q, ahora sí, ¿no? No. Le he dado a la Q. ¿No? Dale tú la Q. No sé si cómo tengo que darle. Ahora, ¿vale? Ahora sí sale en pantalla lo que yo tengo aquí. Si modifico cualquiera de estas notas, no sé si lo medio veis, ¿no? Cualquier nota que yo modifique ahora, automáticamente se va a modificar ahí, ¿vale? Estamos cambiando las notas y entonces tanto al alumno como al profesor ofrece una respuesta, porque el profesor puede intuitivamente ponerle una melodía al alumno, como pedirle al alumno que le escriba un mi y ver si él escribe un mi o le escribe un sol, ¿vale? Al mismo tiempo podemos escucharlo, ¿vale? También podemos darle a la letra V. Dale tú a la V, no puedo. error porque el primero hay un...
Claro, como no Vale, es una nota. Sí. El primero es un error porque... Sí. Ahora sí, dale. A ver, dale tú. Lo que está haciendo es verbalizarnos la corchea. Sí, ¿vale? O sea que además de que el alumno pueda ver el símbolo y escuchar cómo suena, al mismo tiempo el ordenador le da una respuesta de qué es realmente la nota que ha puesto, ¿no? Si era el do negra que quería poner o ha puesto un mi blanca, ¿vale? También hay otro modo, un poco para hacerlo más interactivo, con los números. Cambia de instrumento, ¿vale? Entonces tenemos guitarra. Piano. Bueno, ya. Simplemente con dos teclas para simplificar el proceso, con el 1 y el 2, es una rueda, vamos cambiando de instrumento. Tenemos clarinete, saxo, trompeta. ¿Qué más me dejo? Perdón, María Ángeles, vamos a ir ya Sí. terminando para pasar al ¿Ya siguiente. está, no? Vale, pues eso, ya está. Ya está, ya está. Bueno, Perfecto. pues muchas gracias. Muchas gracias. Si os parece, vamos a seguir con las presentaciones y al final, en el tiempo que tengamos, si alguien tiene alguna pregunta, la lanzamos incluso a la salida. A continuación nos van a mostrar el proyecto Park for This, Carlos Castellano y Alfonso Escriche. Cuando queráis. ¿Queríais, ibais a estar en la mesa o preferís levantaros? Como tú prefieras. Yo te dejo aquí el micrófono, todo para ti. Sí, buenas tardes. Bueno, gracias a la Fundación 11 para invitaros a presentar este proyecto, que nace por una experiencia personal. Yo nací con un problema a la pierna derecha que me impide en parte la movilidad. Y entonces, bueno, este problema lo comparto con más de 400.000 personas en España y 5 millones en toda Europa. A la hora de desplazarme en coche, pues sobre todo para temas turísticos, para poder, ya que me gusta mucho viajar y hacer turismo en coche, pues me he encontrado con la dificultad de localizar lo que son las plazas para personas con movilidad reducida, las llamadas plazas PMR, que todo el mundo a veces la ve azul, a veces amarilla, a veces blanca. Es uno de los problemas que hemos detectado. Y claro, pues cuando nos desplazamos para ir a un lugar turístico, lo primero que preguntamos dónde podría aparcar, porque como no conocemos la ubicación de esas plazas, pues se hace un gran problema, ¿no?, a la hora de llegar. Y aunque llegásemos y lo encontramos ocupado, pues hay dos casuísticas. Una que está ocupado por una persona que no lleva el contraseño de persona, ¿no?, de la tarjeta para aparcamiento. En este caso muchas veces no sabes a quién poder llamar, acudir para denunciar este uso impropio, o está ocupado correctamente para persona que, bueno, se ha llegado antes. Entonces, en este caso, pues la otra pregunta, ¿hay otros estacionamientos permitidos, además de la que están marcados abiertamente? Bueno, estoy seguro que si abriera esta pregunta libremente, pues tendría respuestas variegadas, porque es así. Pues la respuesta es no lo sé, porque desde el 98, cuando la Comunidad Europea normalizó lo que son las tarjetas europeas, pues introdujo también un paso más. Dijo, pues las personas con movilidad reducida pueden aparcar en todos los sitios donde no estorben la circulación. Pues os podéis imaginar que cada estado pues ha hecho lo que pudiera, y en el caso, bueno, de los países mediterráneos sobre todo, en el caso que nos incumbe en España, pues lo que ha pasado es se ha trasladado esta responsabilidad a los ayuntamientos, por lo que nos encontramos realmente con una situación variegada. Es decir, en alguna ciudad los otros estacionamientos puede ser una carga-descarga o un parking de pago como azul o de residente como verde, pero como tú das por descontado que a lo mejor en la ciudad donde vives eso está permitido, te desplazas, vas a otra ciudad, parques en carga-descarga, multa.
Esto es lo que yo he sufrido, que decía que comparto con tantas personas en España y más en Europa. Por lo que, bueno, pues se nos ha ocurrido realizar una plataforma llamada Park for This, viene del inglés aparcamiento para personas con discapacidad. Y, bueno, estamos mapeando todas las plazas PMR, que se llaman para aquí en España, y además a la hora, y ahora mi compañero Alfonso, que es el responsable técnico, nos presentará también un poquito cómo funciona efectivamente, pues a la hora de desplazarme me introduzco una dirección y te informa automáticamente cuáles son las normas de aparcamiento en esta ciudad, además de mostrarte el mapeo, y luego puedes hacer toda una serie de funcionalidades que Alfonso os explicará. Buenas tardes y gracias por estar aquí. Por resumir, básicamente los objetivos de Park for This son, en primer lugar, informarnos de la normativa específica de cada municipio, ¿vale?, según nuestras capacidades concretas. En segundo lugar, informarnos de dónde tenemos derecho a aparcar, dónde están situadas las plazas. En tercer lugar, denunciar, no lo llamemos denunciar, que es una palabra un poco fea, informar de situaciones de misuse, de mal uso de los aparcamientos. Pues, por ejemplo, resulta que yo llego a mi plaza PMR y me encuentro a un tío que ha aparcado. ¿Qué narices hago? Tener un poco una información de saber a quién tengo que llamar, a quién tengo que avisar de eso. Y por último, algo que realmente es una funcionalidad un poco más a alto nivel, que sería esto que comentaba Carlos de mapear. Uno de los problemas que nos ha sorprendido mucho encontrarnos es que no existe. O sea, tú te pones a buscar dónde están las plazas de PMR en Valencia, en Cuenca. No existe una base de datos unificada en donde yo pueda decir, mira, me estoy planeando mis vacaciones, voy a estar unos días en Toledo, luego voy a ir a Ávila, por ejemplo, voy a poder aparcar aquí, no voy a poder aparcar. Nos comentaban en Barcelona, por ejemplo, no, si es que no hay ningún problema, como decía Carlos, puedes aparcar en cualquier sitio donde no molestes al tráfico. Vale, genial, vete tú un domingo por la tarde a Plaza Cataluña a ver dónde puedes encontrar un sitio. En fin, por enseñaros un poquillo la aplicación, todo esto que estáis viendo son capturas de pantalla de la app. El objetivo es que sea una aplicación multiplataforma, tanto iOS como Android, y además que también esté accesible desde la web. En primer lugar, una vez nos hemos registrado, logueado, lo que vamos a ver es nuestra posición, evidentemente, y introduciremos nuestro destino. ¿A dónde queremos ir? Quiero ir al Museo del Prado. Vale. Lo que va a hacer Park for This es localizar el destino y mostrarnos las plazas a las que yo tengo derecho según la normativa vigente de ese municipio. Voy a poder consultar, si quiero, la normativa, voy a poder básicamente leerme de una forma accesible esa serie de normativa, porque no sé vosotros, a mí leer el BOE me apasiona. Lo que intentamos es que eso que se dice en el BOE se traslade en un lenguaje comprensible, vamos a llamar, para todo el mundo. Como decía, me ha ubicado el destino al que quiero ir, me ha mostrado las plazas que tengo disponibles en esa zona, me está diciendo además si esas plazas están libres o están ocupadas, con cierto grado de fiabilidad, luego iré a eso. Selecciono una plaza, simplemente me va a guiar y una vez que hemos llegado al destino, bueno, aquí estáis viendo la pantalla de las normas, que es lo que estaba comentando antes, básicamente el poder ver una serie de puntos con la información básica de las normas de ese municipio. Lo que decía, la aplicación Park for This me está guiando, me lleva al destino, como el GPS de mi coche, sin ninguna complicación extra. Y una vez que hemos llegado al destino, lo que me va a permitir... Que es que no veo y no distingo en qué diapositiva estoy. Una vez que... ¿Ahora estoy en guiame? Ah, vale. Ahora lo que estoy viendo es lo que estaba hablando antes. He seleccionado el destino, lo que me está mostrando es el botón de guiado, si quiero ver las normas, y el denunciar un mal uso del aparcamiento. Una vez que he llegado, la aplicación automáticamente nos detectará que estamos en el destino y lo que puedo es indicar si en efecto he aparcado, es decir, he llegado a mi destino, estaba la plaza libre, todo en orden, o no, o por lo que sea esa plaza ya estaba ocupada. Me muestra alternativas y yo puedo seleccionar la siguiente plaza más cercana.
Sí, esto es lo que estaba comentando. Básicamente, cuando he llegado al destino, me lo indica en la aplicación. Esto que comentaba, que es lo que decía antes de la fiabilidad. Evidentemente, si estamos utilizando simplemente una aplicación para determinar si la plaza está libre o no, no vamos a tener la certeza, no vamos a tener un 100% de garantías de que la información que tenemos que me indica que está libre lo esté efectivamente. Por ello, lo que planteamos es una segunda parte del proyecto. Par4Dis está pensado como una plataforma principalmente integrable y escalable. La idea es que en ayuntamientos, digamos, más pequeños, se puede utilizar simplemente la plataforma software, es decir, lo que os estoy enseñando, basándonos tanto en una web como en la aplicación multiplataforma, y en ayuntamientos donde exista ya un despliegue de Smart City, exista ya un despliegue de sensores o de cámaras, podamos integrarlos con la plataforma. Es decir, lo que tenemos en algunas Smart Cities, que estamos viendo la ocupación en tiempo real de los parkings. Por último, simplemente mencionar, todo esto es lo que nos afecta a nosotros como usuarios. También es bastante relevante el saber que toda esta información es también útil para el propio ayuntamiento, para el director de movilidad, la persona que está decidiendo dónde debo poner las plazas, dónde debo situar las plazas. Ahora mismo se siguen una serie de directrices, pero al final es una decisión más o menos informada que toma un comité, una persona. Al final es una decisión que se toma entre un grupo de personas. La idea es poder ofrecer información veraz, válida, histórica, sobre el uso que se está haciendo de las plazas, el uso estadístico de por dónde están moviéndose las personas PMR, dónde hay más o menos necesidad para poder optimizar el tráfico en las ciudades. Simplemente, ya por terminar la parte de la demo, estará publicada en unos días. En principio, la semana que viene estará ya publicada. De momento, os invito a los que queráis a entrar en la web par4dis.org y tendréis en la barra del menú tendréis un botoncito del Congreso de Málaga. Ahí os podéis suscribir. Simplemente suscribiros para en el momento en el que esté disponible la aplicación poder descargarla. Perfecto, muchas gracias, Alfonso. Sí, justo para acabar, digamos, tenemos un equipo que está realmente muy focalizado a que se pueda empoderar el colectivo con personas con movilidad reducida, que es nuestro objetivo. Y recordaros que si os suscribís las personas en estos días con esta oferta concreta para el Congreso, tendréis una suscripción gratis para cuando la app estaría disponible en algún día. Muchas gracias. Bueno, vamos a continuar con el siguiente ponente, que es José Samuel Martín, que es un viejo conocido de este congreso, incluso antes de que se fuera ya fusionado con el de turismo, y nos va a hablar del proyecto, nos va a presentar el proyecto GRACES. Cuando quieras, yo. El mando de... Muy bien, pues muchas gracias, David. Gracias a la Fundación ONCE por la invitación y por la organización de este congreso. Como comentaba David, voy a presentar los resultados de un proyecto llamado GRACES, que hemos hecho en la Universidad Politécnica de Madrid, con la financiación, la colaboración de la Fundación Universia y de Indra. Cuando yo presento... A ver si esto avanza. Ahora, vale. Cuando yo presento este proyecto en distintos foros, pues depende de si es más de accesibilidad o más de tecnología, tengo que explicar un poco más un lado. Como aquí es de ambos lados, pues introduciré muy brevemente las dos patas o las dos preguntas a las que intentamos dar respuesta. Hay una pregunta que a lo mejor se puede hacer personas que no saben lo que es la accesibilidad, y es: ¿una persona ciega puede dedicarse a la programación informática? ¿Una persona ciega puede ser un programador? La respuesta es que sí. Utilizan productos de apoyo como para cualquier otra tarea en el uso del ordenador, como puede ser un lector de pantalla, como puede ser una línea braille, y pueden programar. Claro, ahora viene la segunda parte, la segunda pregunta, y es, bueno, ¿y la programación es lo único que hace un informático, un ingeniero de software?
A lo mejor no nos imaginamos al programador escribiendo, o al ingeniero escribiendo programas en una jerga incomprensible, que es el lenguaje de programación, con un montón de símbolos, de signos y de palabras en más o menos inglés, y que el que no es un iniciado no entiende porque no tiene nada que ver con el castellano, con el inglés al que estamos acostumbrados. Eso es parte del trabajo de un ingeniero de software, pero hay otra parte muy importante que son tareas de análisis, tareas de diseño, y que se sustentan en documentación que no es documentación textual, se sustentan en gráficos, en diagramas de todo tipo. No es una parte a lo mejor tan conocida para el público en general, que pensamos eso en el programador con la pantalla llena de texto indescifrable, pero es una parte fundamental. Y además de ser una parte fundamental, es una parte que suele venir asociada a puestos de mayor retribución y de mayor proyección profesional. El ingeniero software que se dedica al análisis, al diseño, a la gestión de proyectos y que tiene que comunicarse utilizando esta documentación fundamentalmente gráfica. Y esta documentación fundamentalmente gráfica no es accesible para una persona ciega. Para que os hagáis una idea de cómo es uno de estos diagramas, hay una pequeña captura en la pantalla que describo. Son una serie de rectángulos, de cajitas, con un texto en su interior y enlazadas o conectadas mediante líneas, con distintos tipos de líneas y distintos tipos de flechas. Y eso intenta representar la estructura que tiene una aplicación, un programa que está creando un ingeniero o que le ha pedido su jefe, su responsable o su cliente, y le manda esa documentación para que la implemente, la lleve a cabo de acuerdo con esa documentación. Esto que digo de que es necesario y de que las personas ciegas pueden encontrar dificultades para llevar a cabo este tipo de tareas no es algo que me inventé yo. Ahí he puesto un par de tweets en la pantalla. Uno de ellos es de Juanjo Montiel, que es, si no recuerdo mal, malagueño de origen, barcelonés de adopción, que además de ser Most Valuable Programmer por Microsoft, es activista, toca el piano, en fin, un crack, que decía por ahí hace unas semanas: necesito, pero ya de ya, un sistema accesible para hacer diagramas, presentarlos en reuniones, intentar contárselo a un arquitecto de palabra no funciona. Y el otro es de Xavier Ciscar, también de Barcelona, que viene a decir más o menos lo mismo. Por favor, ¿alguien tiene una herramienta para poder? Ambos son ingenieros o programadores ciegos y ambos son ingenieros o programadores y ambos son ciegos y encuentran esa dificultad. Y estos están recogidos después de haber presentado esta contribución al Congreso. Entonces, el resumen es que hay un problema, que hay personas que ven coartada su progresión profesional por problemas de accesibilidad en los materiales que deben utilizar para la formación o para el ejercicio de su profesión, para comunicarse con sus compañeros, para recibir instrucciones, para enviar instrucciones, y que es necesario abordar. Y nosotros de este proyecto, pues, esto no avanza. Ahora sí, bien. De este proyecto, pues lo hemos abordado con una solución cuya descripción técnica está ahí, pero en la cual no entraré. Simplemente quiero mencionar que hemos utilizado una serie de tecnologías de lo que se llama metamodelado en la jerga de la ingeniería software, como QVTO, como Xtext, como Acceleo, y que permiten pasar de lo que hay en la parte de la izquierda, con esa foto de Alicia en el País de las Maravillas, de un modelo en un lenguaje visual llamado UML a un texto que se puede leer por un lector de pantalla, mejor dicho, un hipertexto, porque está en HTML y se puede leer por un lector de pantalla. Rápidamente, un par de características por las que destaca la solución que proponemos. Lo que ofrecemos es la transformación en ambos sentidos. Por un lado, desde el diagrama que representa el modelo del software que no es accesible para una persona ciega a una disposición en hipertexto en HTML, y por otro lado lo contrario, que una persona ciega pueda escribir en un lenguaje parecido a un lenguaje de programación simplificado uno de estos modelos y que se genere el diagrama. De esta manera lo que pretendemos, porque no somos los primeros que nos hemos enfrentado a este problema, pero somos los primeros que pretendemos garantizar la interoperabilidad entre lo que hace una persona ciega y lo que hace un ingeniero que no es necesariamente ciego y que utiliza su herramienta habitual. Porque algunas otras soluciones que existían lo que iban era a
vamos a hacer la aplicación con perdón para los pobres cieguitos, o vamos a hacer una aplicación que permita generarles una imagen, que es una imagen en PNG o en cualquier formato, pero que ya está, que luego no se puede utilizar en otras herramientas que pueden estar utilizando otros ingenieros, simplemente tienen ahí la imagen para poderlo imprimir o cualquier cosa, y nosotros lo que pretendemos es garantizar la interoperabilidad, que no sea que estamos haciendo una herramienta que separe a aquellos ingenieros que sean ciegos, sino que sea una herramienta que integre. Y otra característica es que pretendemos que sea evolucionable, lo hemos hecho utilizando una arquitectura modular, internacionalizada para que se pueda utilizar en distintos idiomas, lo tenemos en inglés y en castellano, pero se pueden añadir más sin necesidad de que sean necesarios más desarrollos, etcétera. Y ya sin más, pues voy a pasar al vídeo donde se muestra la primera parte. Vamos a ver si arranca y me callo. Ahora veremos Me he pasado. un pequeño ejemplo de cómo la herramienta es usada. En primer Se ha ido la presentación mía por completo. No, no está saliendo mi presentación. A ver si la recuperamos de nuevo. Bueno, ahora, gracias. Vuelvo a ir. Ahora veremos un pequeño ejemplo de cómo la herramienta es usada. En primer lugar tenemos al usuario Alice, el cual es capaz de usar los diagramas gráficos, que son diagramas formados por cajas con información textual dentro de ellas y que están relacionadas con flechas. Este usuario quiere transmitir esa información al ingeniero ciego, pero este no es capaz de visualizarlo de manera regular, por lo que utiliza la herramienta para generar una descripción en una modalidad alternativa, en nuestro caso en un formato textual. De esta manera podrá escuchar y navegar a través de los elementos mediante atajos de teclado. A continuación se podrá ver y escuchar cómo navega el usuario invidente mediante su lector de pantalla. Press Spacebar. Modelo IS, Heading Level 1 Modelo ISEST Case. Clase Asignatura con visibilidad pública Heading Level 2. Clase Becario con visibilidad pública Heading Level 2. Clase Departamento con visibilidad pública Heading Level 2. Clase Escuela con visibilidad pública Heading Level 2. No extiende a nada, no es extendida. Los atributos de la clase Escuela son... Vale, pues esta es la demostración de la primera parte. Lo que se ha proyectado es un diagrama real que utilizamos en la Universidad Politécnica, donde yo vengo para la docencia a los alumnos, y una vez que se ha pasado por la herramienta, teníamos una página web donde no solo está el contenido del diagrama en formato texto, sino que el ingeniero puede navegar a través de él. Ahí se ha mostrado cómo iba saltando de caja en caja de cada uno de esos rectángulos del diagrama, pues era cada vez que oíais lo de clase no sé qué, heading level 2, clase, iba navegando, no era simplemente que se lo contara todo del tirón. Y mediante enlaces también podía saltar de una a otra. Y la otra parte que muestro ahora es al revés, como crea un diagrama. De manera análoga a lo visto en la primera demostración, se verá a continuación un ejemplo de utilización de la herramienta para el nuevo caso de uso. En este caso, tenemos al ingeniero invidente queriendo transmitir una determinada información. Para ello, realizará la descripción en el lenguaje que le proporcionamos y usará la herramienta para generar el modelo. Alice, tras recibir el modelo, podrá generar un diagrama, de nuevo basado en caja relacionada con flechas. Bien, pues esto es todo, esto lo tenía de backup por si fallaba el vídeo. Como mensaje de cierre, lo que hemos hecho en realidad no es nada extraño. Es básico en la accesibilidad presentar mediante modalidades alternativas el mismo contenido. Es lo que hacemos nosotros. Extraemos el contenido que está dentro de esos diagramas y lo presentamos de una manera que es completamente distinta a un diagrama de cajas y rectángulos. Lo presentamos en una página web con hiperenlaces para que se pueda navegar a través de ellos y que se pueda utilizar y acceder desde distintas modalidades a los mismos contenidos. Y también otro mensaje para cerrar, pues que no penséis que una persona ciega
por el hecho de tener distintas capacidades, no debe poder llevar a cabo estas tareas de ingeniería de software, de análisis, de diseño, etcétera. Y bueno, mencionaba David antes al principio circuitos, pues en ingeniería electrónica posiblemente en el futuro podamos pensar también en aplicarlo. Esto hoy por hoy es un prototipo, no es aún nada comercial, pero seguiremos trabajando para que tenga las características comerciales. Muchas gracias, Samuel. Bueno, para finalizar esta mesa vamos a tener la presentación del robot Teo. Concretamente vienen un equipo de robótica de la Universidad Carlos III con Juan Víctores, Bartek Lukowski y Jennifer Gago, que, como digo, trabajan en un laboratorio de robótica de la Universidad Carlos III y nos van a presentar el proyecto Gago. Gago. Teo. Hola. Me llamo Teo y soy un robot humanoide diseñado por ingenieros de la Universidad Carlos III de Madrid. Tengo 5 años, mido 1,62 y peso 70 kilos. Hay un problema, no se está viendo el vídeo. No sé si... Ese vídeo está bastante espectacular, pero no era lo que queríamos que se viese. Queríamos que se viese el robot. Bueno, os comentamos porque mañana vamos a estar con el puesto de exposición y nos podéis ver durante la hora de café o cuando queráis. Y nada, nosotros, Jennifer, Bartek y yo, trabajamos en el Robotics Lab de la Universidad Carlos III. Trabajamos en robótica humanoide, son robots con forma humana, cara no tan humana, y en interacción, bueno, hacemos tanto aplicaciones finales como puede ser doblar ropa, objetos deformables, como también ciencia básica de generalizar acciones. Bueno, son cosas que se hacen en robótica y esto es un tipo de interacción con el entorno, pero existe otro tipo de interacción muy importante en la robótica que es interacción con humanos. Y de ahí surge, porque no solo existe el lenguaje verbal, también estamos experimentando con lo que es la lengua de signos. Y para esto Jennifer os contará nuestros inicios, Bartek una parte intermedia y a ver si finalizamos. Bueno, pues en el vídeo podríais haber visto a Teo, que es un robot humanoide de alrededor de... Hola. Me llamo Teo y soy un robot humanoide diseñado por ingenieros de la Universidad Carlos III de Madrid. Tengo 5 años, mido 1,62 y peso 70 kilos. Desde el primer momento la idea era ver si esto era viable y esto lo comprobamos a través de comunicarnos con personas sordas. El proceso de comunicación con personas sordas en los test que hemos desarrollado consistía en 2 fases. Una de las principales dificultades que hemos tenido con lengua de signos es que realmente no hay relación 1 a 1 con el lenguaje natural. No hay el mismo número de palabras que se utiliza en el lenguaje hablado, no se utiliza en lengua de signos. Entonces, para nosotros, el comprender cómo funciona esta traducción ha sido la parte más complicada. Usamos el robot real. Pero todos los signos eran comandados. Le decíamos al robot dónde colocar las manos para que pudiese desarrollar los signos. Finalmente, en este último proyecto que hemos desarrollado, lo que queremos es que el robot aprenda por sí solo a generar los signos. Así que lo que estamos utilizando son redes neuronales para que este traductor sea automatizado. Os podemos adelantar un poquillo. En estos test que hemos desarrollado, los usuarios sordos nos han dado feedback y una de las opiniones más recurrentes es que a Teo
le falta expresión facial para poder desarrollar los signos correctamente. Entonces, una de nuestras líneas futuras es precisamente dotar a Teo de expresión facial. Serían pues, posiblemente cientos y la cifra hasta 50 rondaría más bien los que trabajamos específicamente con la plataforma Teo. Animaría a los políticos y a los gobiernos que inviertan y faciliten que las personas se puedan formar tanto desde educación primaria como educación superior, porque lo que sí está claro es que el futuro va a exigir un personal cualificado. La robótica, la ciencia se construye muy poco a poco, especialmente la investigación, y necesitamos que los gobiernos apuesten por ello. Un saludo a todos los espectadores de Zooming. Bien, pues ya conocemos un poco más a Teo. Es un humanoide de cuerpo completo, como bien dice, y se encarga de las tareas del hogar. Puede desde planchar la ropa, doblarla, desdoblarla, puede servir bebidas, puede pintar, y ahora le hemos incorporado que puede hablar lengua de signos. Toda esta idea surgió a partir de un proyecto de fin de grado en el que se le dotó de manos antropomórficas con las que podía desarrollar lengua de signos, ya que anteriormente tenía unas manos en forma de pinzas. Y la primera fase del proyecto, que es la que os voy a explicar yo, consistió básicamente en validar si esto era viable y si los usuarios sordos querían interaccionar con un robot o si preferían los subtítulos. Este test que hicimos demostró que los usuarios sordos preferían interactuar directamente con el robot y por ello hicimos un par de pruebas. Por una parte hicimos una prueba de comprensión y por otra parte una prueba de satisfacción, digamos. Ambas fueron bastante exitosas, en torno al 80% de respuestas positivas, y esto es lo que nos hizo continuar a la siguiente fase de la experimentación, que es la que va a comentar Bartek. La siguiente fase era aplicar estos conocimientos al robot, es decir, conseguir que el robot ejecute los movimientos que queremos que haga con las manos reales. La situación se nos plantea de esta forma. La mano, si la llamamos dextra, la mano del robot está subactuada. Es decir, tenemos un menor número de motores que articulaciones a mover. En total tenemos 15 articulaciones, podemos imaginarnos como 3 por dedo, una para mover cada falange, pero en ese dedo solo hay un único motor, un motor eléctrico, que internamente tira de un hilo para cerrar el dedo y tiene gomas para permitir que si no tira el dedo, no tira del hilo, el dedo se abre. El problema consiste en que queremos que el dedo, para interpretar un signo concreto, consiga una posición determinada, que esté más o menos abierto. No sabemos a priori qué valor, cuántos grados tiene que girar este motor que va tirando el hilo. Sí que sabemos más o menos qué ángulo relativo tiene que formar una falange con la consecutiva. Entonces, para realizar este mapeado de ángulos relativos que forman las falanges consecutivas de un dedo, mapearlo a ángulo que tiene que girar el motor, hemos utilizado redes neuronales. Realmente utilizamos primero una interpolación lineal simple para comprobar que merece la pena emplear redes neuronales y luego sí un modelo de red profunda, 3 capas y luego un modelo un poco más novedoso de Deep Learning llamado autoencoder. Estos experimentos, sin extenderme en la parte matemática, han demostrado que no es tan beneficioso introducir más y más capas, como podría parecer al principio, con una interpolación lineal para realizar ensayos de dactilología nos podría bastar. ¿Por qué? En concreto, dactilología quiere decir interpretar una letra, una letra del abecedario. Hemos observado que, como en muchos casos, en una letra queremos que el dedo esté
o totalmente abierto o totalmente cerrado, independientemente de la posición de los demás dedos, una interpolación lineal nos es suficiente para representar ese signo. Y le cedo la palabra a Juan. Bueno, en el trabajo más reciente publicado, directamente en una colaboración con el Instituto Italiano, además, lo que hicimos fue directamente un traductor del lenguaje natural español a lengua de signos. Entonces, la tecnología es básicamente la que se utiliza en traductores modernos hoy día, pero con la vuelta de tuerca, en donde, filosóficamente es lo mismo, ¿no? La entrada es una secuencia variable, ¿no?, de palabras, puede tener n palabras, y después la salida también es otra secuencia. Y la vuelta de tuerca está en que en vez de la secuencia de salida que sea palabras, en este caso son lo que nosotros llamamos tokens, lo que serían unos simbolitos que representan después el output motor. ¿Okay? El resultado fue, bueno, mediano. De momento, lo que pasa es que estos modelos requieren muchísimos datos y lo que generamos fue manualmente muy pocos datos y aún así, con un modelo pequeño, o sea, hablo un modelo como si fuese un modelo estadístico, pero realmente son redes neuronales. Y bueno, con un pequeño conjunto de datos hechos a mano, tuvimos eso, unos resultados más o menos, por lo menos con esperanza a poder tener un traductor en condiciones, por lo menos para conversaciones básicas. Obviamente no vamos a meter esto para conversaciones entre políticos, entre presidentes, pero sí es un buen comienzo y creemos que es útil que el robot pueda comunicarse en un lenguaje para ser más inclusivo con todo el mundo. Muy bien, pues muchas gracias. Y como han comentado, el robot está en la zona de stand para verlo en directo y en vivo, lo que habéis visto, unos 60 de altura y no me recuerdo cuántos kilos de peso. Bueno, yo como estamos ya al límite del tiempo, os voy a lanzar una pregunta a cada grupo, a cada uno de vosotros del proyecto. Por favor, en 10 segundos, tratad de decirme, porque es muy concreta. Vamos a empezar por Gerardo y María Ángeles. ¿Qué es el siguiente paso que tenéis pensado en el desarrollo de vuestro producto? ¿Cuál tenéis o creéis que es el que vais a dar, si lo tenéis ya planificado? Bueno, una cosa que hemos encontrado, sí, que para niños chiquitos, sí, con 8 notas es suficiente, pero estamos ya pensando en hacer un sistema modular en el que básicamente empiece, por ejemplo, en 10 y que se puedan agregar más. Y también puede ser que estoy buscando botones más pequeños para reducirlo un poquito, pero tampoco mucho. Y otro es meterle también un sintetizador con un poquito más de calidad, entonces también no depender del ordenador, que sea autónomo completo. Pero lo del ordenador también siempre es bueno tenerlo porque se podría después escribir canciones aquí, pasarlas, vamos, tenemos estas ideas. Muy bien. Hay que recordar que este sistema sí lo utilizáis en el Centro de Recursos Educativos con niños ciegos, que sí es, aunque es un prototipo el uso, pero es de uso ya hoy en día. Estamos probando con sus alumnos. Es lo único que existe para niños tan pequeños. O sea, existen editores más avanzados, pero para niños tan pequeños es lo primero que hay ahora mismo. Muy bien. Carlos y Alfonso, yo os preguntaría a vosotros, una plataforma del tipo de la que nos habéis presentado, ¿qué despliegue actualmente tiene en este momento y en el corto plazo, cuál es vuestra previsión? Bueno, pues mira, ahora mismo en la fase en la que estamos es, bueno, como decíamos, en unos días estará disponible el MVP, la aplicación ya disponible. Lo que más nos interesa actualmente es conseguir apoyos, conseguir partners, conseguir colaboraciones para mapear dónde están estas plazas. Tenemos ahora mismo mapeado Barcelona y alrededores y Madrid, unas 10.000 más o menos plazas. Lo que queremos es, evidentemente, obtener esta información, poder ofrecer esta información primero en toda España y después en otros territorios en Europa. Carlos, ¿querías comentar algo también? ¿No?
Genial. Samuel, algo muy parecido a lo que le preguntaba a Gerardo y María Ángeles. ¿Cuál es el siguiente paso que tienes planificado en Graces? Pues el siguiente paso en realidad son varias vías. Hay que trabajar con validación de usuarios para poder introducir mejoras. Hay que trabajar en intensidad y en extensión, diría, porque aquí hemos mostrado un tipo de diagramas, pero en realidad existen muchos tipos de diagramas que se usan en la ingeniería de software. Entonces, bueno, una vez demostrado, también podría encargarse, está en código abierto, podría encargarse otro equipo también de llevarlo a cabo. Y hay que trabajar incluso, pensamos en otras posibles vías, que los diagramas se puedan imprimir en papel térmico, tipo CICEM o similar, para la docencia. Entonces, hay muchas vías abiertas. Lo que no hay ahora mismo es un proyecto que lo sustente, digamos. Este proyecto ahora mismo está finalizado y también, como decían los compañeros, es importante tener líneas de investigación y de inversión de las autoridades que den una continuidad a las líneas de investigación. Muy bien. Y finalmente, Juan, Jennifer y Bartek, el paso siguiente que tenéis pensado con Teo, ¿cuál sería? Bueno, tenemos pensado seguir desarrollando el traductor automático. Pensamos que esto puede ser una contribución científica importante. Y por otra parte, queremos atender también al feedback que nos ha dado la comunidad de usuarios sordos en relación a temas como puede ser la expresión facial de Teo y bastantes más topics, como puede ser que la mano se mueva más fluida, etcétera, que pueda hablar con más fluidez y todas estas cosas. Bueno, pues muchas gracias a los 4 grupos, a los 4 proyectos, a toda la mesa y a los asistentes. Vamos a dejarlo aquí. Si queréis hacerle algunas preguntas a ellos, ahora ya una vez que terminemos, seguro que están encantados de responderlas. Y solo recordaros que ahora mismo estará ya empezando la sesión de videojuegos aquí en la sala, en el auditorio 1, y que a las 6:20 estará el autobús para la excursión que hay, la visita. Muchas gracias.